Estoy predicando acerca del liderazgo al estilo de Jesús. El liderazgo al estilo de Jesús. Y hoy tengo un tema muy precioso que me gusta mucho y se lo quiero compartir con todo el gozo que tengo. Quiero ser breve porque no me gusta cansarlos. No me gusta predicar cuando alguien está cansado. No, me gusta predicarle 5 minutos o lo más poco, pero que usted se quede con todo en esos 5 minutos. La semana pasada le prediqué el liderazgo al estilo de Jesús y su característica especial, la veracidad. ¿Qué significa? Verdad. El liderazgo de Cristo era verdadero, genuino, auténtico. Bien, pero ahora, aquí tenemos los puntos de la semana pasada. Bien. Ahora, el liderazgo de Jesús está lleno ¿de qué? De perdón. El liderazgo de Jesús está lleno de perdón. Tenga su Biblia conmigo, póngase de pie para que se sienta mejor. El liderazgo de Jesús está lleno de perdón. Mateo capítulo 18. Mateo capítulo 18. Capítulo 18. Y solamente vamos a leer 2 versículos. Mateo capítulo 18. Versículo 21 y 22. Mateo 18, 21 y 22. A una voz todos. Entonces, y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Y está hablando de un día. Un día. En un día nosotros debemos, si así fuera la gravedad, pedir perdón al ofensor hasta no solo 7, sino hasta 70 veces 7. 7 por 7, 49, 490 veces. No vamos a llegar hasta ahí. Se nos está midiendo la paciencia. Hermano, el liderazgo de Jesús está lleno de perdón. Yo quiero que vea usted en qué consiste esto. Cabezas inclinadas, ojos cerrados. Padre, tú conoces nuestro corazón. Y en este momento vengo a ti, Señor, para pedirte que prepares nuestro corazón, prepares nuestro espíritu, prepares nuestra alma y que seamos bendecidos. Hemos venido a escuchar tu voz, tu palabra, y rogamos, Señor, que tu Santo Espíritu trabaje, modele, motive nuestro corazón y que, Señor, estemos listos para escuchar atentamente tu voz. En el nombre de Cristo lo pido. Amén. Pueden sentarse. El tema: el liderazgo de Jesús está lleno de perdón. Quiero empezar con una historia. Y quiero que usted la entienda muy bien. El 14 de noviembre de 1940, los alemanes, escuchen bien, los alemanes bombardearon una ciudad inglesa llamada Coventry, una ciudad inglesa, Coventry.
fue el bombardeo más largo que hicieron los alemanes sobre los ingleses durante la Segunda Guerra Mundial. El bombardeo más intenso y más largo de la Segunda Guerra Mundial de los alemanes a los ingleses. Cuando terminó el bombardeo, los habitantes vieron a su catedral. Estamos hablando de una catedral ahí cristiana, una iglesia cristiana, ellos así le llaman. Cuando terminó el bombardeo, los habitantes vieron a su hermoso templo, su hermosa iglesia en ruinas. Los residentes ahí de la ciudad no se dejaron llevar por el coraje, por la venganza al ver la destrucción sin sentido de un templo. No se dejaron llevar por la venganza y por el coraje que sin sentido habían destruido una catedral cristiana. Al siguiente día, varios miembros de la iglesia se congregaron en la iglesia, ahí en donde había sido el templo y estaba en ruinas, y tomaron 2 vigas de entre los escombros y las amarraron y las pusieron en forma de cruz. Y las pusieron donde había sido el estrado o el altar de la iglesia. Y escribieron unas palabras: no les tomes en cuenta su pecado. ¿Sabe qué hicieron estos hermanos cristianos? Proyectaron al mundo que en el tiempo más crítico, más difícil, cuando los enemigos se vienen encima de nosotros, no tenemos que responder con el coraje de venganza, sino recordar las palabras de Cristo que dijo: perdónalos porque no saben lo que hacen. Hermano, cuando a usted los enemigos, los adversarios lo agreden, es muy natural reaccionar negativamente y decir: si me la hiciste, la pagas. Pero Cristo no hizo eso. Cristo dijo: perdónalos porque no saben lo que hacen. Alguien busque Lucas 23, 34 y léalo para todos. Lucas 23, 34. En el momento más crítico nosotros podemos decir: Padre. Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Quiero que veamos el primer punto. ¿Quién es el que perdona? Dios. Exactamente. El Señor Jesucristo. Es el que perdona todo pecado, toda maldad,
Aquellos hermanos con toda razón podrían haberse levantado agresivamente y decir mil cosas, pero en lugar de eso proyectaron un mensaje al mundo: perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Quién es el que perdona? Nuestro Señor Jesucristo. Los primeros cristianos, ¿quién es el que perdona? Ya sabemos, el Señor Jesucristo. Los primeros cristianos aprendieron a perdonar. ¿Sabe usted de quién? Del Señor Jesucristo. Cuando Cristo estaba pasando los momentos más difíciles de su vida, ahí colgado en la cruz, ¿qué dijo? Lucas. Exactamente. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Cristo Jesús nos enseñó a pedir perdón en el momento más crítico. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Un año más tarde, fíjese bien, un año más tarde, después de la muerte del Señor Jesucristo, un hombre llamado Esteban, y se le conoce como el primer mártir del cristianismo, despedazado por las piedras, por sus enemigos. ¿Sabe qué hizo de rodillas? ¿Sabe qué palabras dijo? Alguien busque en el libro de los Hechos, capítulo 7 y versículo 60. Hechos 7:60. Pues solo rodillas clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Exactamente. Un año después de que Cristo dijo esas palabras, Esteban dijo las mismas palabras y se convirtió en el primer mártir del cristianismo. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Esteban dijo: no les tomes en cuenta su pecado. Piense un poquito más profundo conmigo. Perdonar no significa no te guardo rencor. A veces pensamos que decir perdonar, estamos diciendo no te guardo rencor. Hay quienes dicen a la inversa: te perdono, pero no lo olvidaré. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta? Perdonar no significa no te guardo rencor. Cuando Cristo dijo esas palabras, cuando Esteban dijo esas palabras, no estaban diciendo solamente no te guardo rencor. ¿Sabe qué estaban diciendo ellos? Señor, no solamente les perdono yo, sino que tú les perdones. ¿Se da cuenta? Esteban estaba diciendo: Señor, que logren entender la condición en que están y puedan caer de rodillas y puedan ser perdonados. Esto es más que decir perdóname. Esto es más que decir no te guardo rencor. Esto es querer el beneficio para los enemigos. Cuando tú y yo decimos perdónalos porque no saben lo que hacen, debemos decir exactamente lo que Cristo dijo y lo que Esteban dijo: Padre,
que ellos también experimenten el amor tuyo como yo lo he experimentado. Número 2. ¿Por qué y cómo perdonar? ¿Por qué perdonar? Y de abajo dice, ¿cómo perdonar? ¿Por qué? ¿Por qué tengo que perdonar? Si pensamos un poquito en el perdón, en el Antiguo Testamento se habla mucho del perdón. En el Nuevo Testamento se habla mucho del perdón también. Y si Dios pidió que perdonáramos, es porque es posible, ¿no es cierto? Pregunto yo, ¿es posible perdonar al agresor? Dios lo pidió que perdonáramos al agresor. ¿Es posible? ¿Se puede perdonar al que te hiere y te lastima? Cristo perdonó a los que le arrancaron los cabellos, le arrancaron las barbas y digo, Padre, perdónanos. Pero ya sabemos lo que él estaba diciendo. Estaba diciendo algo más, que ellos también sean salvos. Sí se puede perdonar. ¿Me quiero decir? No. En el Antiguo Testamento Dios manda que nosotros perdonemos. Podemos decir, ¿por qué? Porque es un mandamiento. ¿Por qué debemos perdonar? Porque es un mandamiento y porque sí se puede perdonar. Pero dice la segunda parte, ¿cómo? ¿Cómo perdonar? Solo los psicólogos nos recuerdan una cosa. Los psicólogos dicen una cosa y no lo recuerdan. Que una persona, para que pueda amar, para que pueda perdonar, necesita haber experimentado el perdón. Porque si una persona no ha experimentado el perdón, no puede perdonar. En cambio la palabra, ellos también dicen que para que una persona ame, necesita haber experimentado el amor. Porque si una persona no ha sido amada, no va a amar. Si una persona no ha experimentado el amor, no sabe lo que es el amor, ¿usted cree que ella va a saber amar a otra persona? Jamás. La palabra de Dios nos dice por qué debemos de perdonar. Porque es un mandamiento. ¿Cómo debemos de perdonar? Porque Dios nos amó. Y usted y yo, que hemos conocido a Cristo como nuestro Salvador, hemos experimentado el amor de Dios, sabemos lo que es el amor. También tenemos la capacidad para perdonar, para amar. Usted y yo tenemos la capacidad para amar porque hemos sido amados, hemos sido perdonados y por eso
Dios dice que debemos de perdonar, porque Él sabe que sabemos lo que es perdonar, porque lo hemos experimentado. Sabemos lo que es amor, porque lo hemos experimentado. Sí podemos perdonar, sí podemos amar. Es un mandamiento y Él nos dice cómo. El segundo mandamiento dice, porque el primero dice amarás a Dios sobre todas las cosas, que ahí me quedo. El segundo dice amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si no te amas a ti mismo, ¿cómo puedes amar a tu prójimo? ¿Cómo? Tú necesitas amarte a ti mismo para que puedas amar a tu prójimo. Este es un principio. Y los psicólogos lo manejan muy bien y nosotros ya lo sabemos de antemano por la palabra de Dios. Nosotros, para amar a nuestro prójimo y perdonar a nuestro prójimo, es porque nos amamos a nosotros mismos. La persona que no se ama a sí mismo no puede amar a otra persona. No puede amar a otra persona. Si no se ama a sí mismo, ¿cómo va a amar a otra persona? Yo quiero que vea algo más. Recite conmigo Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga la eternidad. ¿Cómo se perdona? Como Cristo nos perdonó. Así de sencillo. Como Él nos perdonó, así nosotros podemos perdonar. Si Él no nos ha perdonado, tampoco nosotros podemos perdonar. Por eso los incrédulos no pueden perdonar. Y dicen, me la hiciste. Me la pagas. Los cristianos no. Cristo no nos enseñó eso. Podemos perdonar así como Él nos perdonó. Número 3. Perdonar y olvidar. ¿Sabe qué significa perdonar? Perdonar significa borrar una injusticia. Perdonar significa borrar una injusticia. Algunas personas dicen, como dije al principio, te perdono, pero no puedo olvidar. Te perdono, pero no puedo olvidar. ¿Qué se gana con perdonar? ¿Qué se gana? Nada. Está hablando solamente por hablar. Si no perdona, si dice te perdono pero no te olvido, está hablando por hablar. La persona que perdona y no olvida siempre tiene presente el agravio. ¿Perdonó? Siempre tiene presente el agravio. No. El principio bíblico dice, perdona y olvida. Perdona y olvida. Cristo nos enseñó ese principio, perdona y olvida. Él dice que nuestros pecados, cuando son perdonados, son puestos en lo más profundo del mar y quedan ahí olvidados para nunca jamás volverlos a tener presentes.
Número 4. La marca del liderazgo cristiano. El perdón y de todo corazón. Un perdón y de todo corazón. Puse conmigo en Mateo, donde empezamos nuestro pasaje. 18, Mateo 18. (18, 21). Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonará mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. No hay necesidad de pedir perdón tantas veces. Si perdonamos y olvidamos, lo ponemos atrás, como Él hace con nuestros pecados, la ofensa y el agravio se quedan atrás. Entender que la persona que ofende sin conocimiento de causa, ¿quién es? Un ignorante. Con mucha razón Cristo dijo: no sabe lo que hace. En verdad no sabía. ¿Usted cree que los que lo llevaron a la cruz sabían que era una profecía? No sabían, eran ignorantes. Los que lo llevaron a la cruz no sabían que esto era una profecía. No sabían que se tenía que cumplir así. Por eso Cristo con mucha razón dijo: no saben lo que hacen, porque no conocen las cosas. Porque eso así tenía que ser. Y muchas personas ofenden sin tener razón de causa. Por eso, ¿para qué le damos importancia a una ofensa? Mejor minimícela, bájela y entiérrela y no pasa nada. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y usted será más feliz. El perdón verdadero necesita la intervención divina, hermano, para que nosotros perdonemos. Obviamente lo podemos hacer solamente con la ayuda de Dios. Cuando recordamos el principio bíblico: perdónanos porque no saben lo que hacen. Para concluir, el último: vías a la reconciliación. Los líderes efectivos son los que perdonan, no se dan por ofendidos. Los líderes que pueden perdonar son los que han sido perdonados y saben lo que es el perdón y pueden dar el perdón. No crea que es casualidad. La persona que perdona no es casualidad. No es porque es tonta, no es porque es ignorante, es porque tiene un estilo de vida como Cristo y sabe que así es. Porque todos sabemos el porqué de las cosas, pero los cristianos sabemos que vivimos de acuerdo a un principio. Hemos recibido el perdón y también podemos dar el perdón. Allá en el libro de Mateo capítulo 5 yo les prediqué de las bienaventuranzas. Ahí está la oración modelo. Dentro de esa oración modelo hay una parte donde dice: perdónanos. ¿Y qué dice lo demás? Perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos. ¿Se da cuenta? Nosotros hemos sido perdonados
Y como hemos sido perdonados, podemos dar el perdón. El cristiano tiene la capacidad para perdonar. Hermano, el Señor es el que nos da esa capacidad y esa fuerza para hacerlo. No porque somos torpes o tontos, no porque ignoramos, no porque tenemos miedo, sino porque el amor de Cristo está en nosotros. El Señor Jesucristo vive en nosotros y tenemos la capacidad. Hermano, ojalá que usted y yo podamos ser cristianos, líderes, perdonadores, porque podemos. Puestos de pie, con cabezas inclinadas, ojos cerrados, vamos a orar. Padre, te damos gracias por este tiempo tan especial. Te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque, Señor Jesús, vives en nuestro corazón. Hemos experimentado el amor y el perdón de nuestro Señor Jesucristo. Y es por eso que podemos dar el perdón. Podemos dar el amor, porque nosotros somos amados. Gracias, Padre. Y ayúdenos a vivir como tú quieres. En el nombre de Cristo. Amén.